A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Quito en Movimiento. Hoy vamos a dedicar a un tema interesante, pocas veces tocado en nuestros programas y en nuestras noticias diariamente. Es el tema de los sistemas inteligentes para transporte público. Para ello hemos invitado a dos técnicos internacionales que actualmente están trabajando en Bogotá en el sistema Transmilenio y que nos van a comentar algunas de las cosas que han sucedido allá y que pueden ser parte de la experiencia a ser adoptada para la ciudad de Quito. Buenas noches a David Cañabate, español de origen y hoy radicado en Bogotá, y a Javier Ortiz, un viejo amigo que está de visita acá y experto en sistemas ITS. Los dos tienen una experiencia importante en Latinoamérica y también en Europa, y les vamos a hacer esta entrevista en previsión de lo que va a suceder en Quito. Como les hemos comentado, hemos paseado por la ciudad y ustedes han visto que estamos próximos a la inauguración de nuestro metro el próximo año, y ustedes ya vieron las condiciones de nuestro sistema BRT, nuestras troncales de transporte público masivo y también nuestro sistema convencional de transporte. Para ello le vamos a preguntar a Jair la experiencia de él, que está en Bogotá. Ellos están manejando la planificación de la operación en Bogotá. Jair, ¿cómo va el tema de Bogotá? ¿Cuál ha sido la experiencia en estos casi 18 años o 19 años que ustedes están trabajando en la planificación operacional con sistemas inteligentes para transporte? Pues buenas noches, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Decirte que venimos acompañando al ente gestor o la autoridad de la ciudad de Bogotá desde el inicio de su operación en su componente troncal o BRT, y posteriormente a los operadores que hacen parte del sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá. ¿Qué se ha tenido? El uso de herramientas robustas, que son potentes y que adicionalmente tienen un compromiso prácticamente con el sistema. Es decir, no es simplemente un gasto, sino una inversión que refleja beneficios tanto para los usuarios como a los diferentes actores del sistema. Entonces llevamos más de 18 años acompañando al ente regulador y obviamente a los operadores de la ciudad de Bogotá particularmente. Bien, Jair, yo creo que es una buena lección lo que vemos en Bogotá. Nosotros en Quito comenzamos nuestro sistema BRT, específicamente nuestro sistema trolebús, en el año 95, antes que Transmilenio. Hemos tenido aquí a la gente de Bogotá, que siempre es bienvenida y fue muy bien aceptada acá dentro de nuestro sistema para las primeras experiencias en sistemas BRT. Sin embargo, Quito ha tenido, como tú ves, una parálisis. No tenemos sistema de recaudo electrónico desde hace muchos años. Estaba previsto siempre desde el inicio del trole y no se ha podido implementar en todos estos años. Igualmente, todo lo que implica los sistemas ITS, manejo de flotas, todo lo que ustedes están haciendo ya casi 18 o 19 años en Bogotá. Tal vez acá a David le vamos a preguntar qué implica el tema de tener sistemas inteligentes de transporte para la planificación, para la operación, para el recaudo. ¿Cuáles son esos beneficios que tal vez no los estamos viendo o nuestras autoridades no toman decisiones todavía sobre ello? David, cuéntanos, tú eres experto en sistemas ITS, cuéntanos los beneficios que trae la utilización de estos sistemas para los sistemas de transporte público.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Yo creo que los servicios y sistemas ITS juegan un papel fundamental a día de hoy en cualquier sistema de transporte a nivel mundial. No debemos de olvidarnos nunca que el corazón del sistema es el usuario, ¿no? Es a quien siempre debemos de atender, y para atenderlo creo que lo más importante es entenderlo, ¿no? ¿Cómo entendemos al usuario? Pues analizando su comportamiento, analizando aquellos puntos de mejora que sean más sensibles para él, de forma que intentemos ofrecer siempre el mejor servicio posible, ¿no? Que es, yo creo, la meta de cualquier sistema de movilidad en una ciudad. A día de hoy tenemos que entender que la tecnología nos permite cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? A nivel de análisis. Teníamos la oportunidad de comentar anteriormente cómo desde un simple celular podemos analizar los comportamientos, los movimientos y de alguna forma predecir el comportamiento de un individuo que si de alguna forma lo llevamos a un punto de vista macro, podemos tener el comportamiento de la movilidad de la ciudad, ¿no? No solo a nivel de transporte público, sino también de transporte privado, ¿no? Entender por qué a lo mejor el transporte público no es atractivo para los usuarios, qué deberíamos de hacer, qué deberíamos de cambiar para convertir el transporte público de la ciudad en algo atractivo. Y para esto yo creo que todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes de transporte es fundamental, es una pieza clave. Correcto. Pensamos siempre que la implementación de sistemas ITS, que son un poco costosos, eso lo vemos siempre. Sin embargo, no hay que ver el costo, sino que hay que ver los beneficios, en este caso para los usuarios, para los operadores, para la propia autoridad. Yo creo que tal vez de eso no reparan mucho y más están viendo un presupuesto municipal o un presupuesto del Estado para cuando se trata de la implementación de sistemas inteligentes para el transporte público y en general para la movilidad. Yo creo que en esto no hay que escatimar esfuerzos y tampoco dinero, porque los beneficios son inmensos. Sin embargo, tal vez sería bueno anotar que los beneficios estos que traen para cada uno de los actores de la ciudad, tal vez existen algunos temas o algunos casos importantes ya sucedidos y que puedan ser, digamos, el ejemplo a seguir, o casos muy bien sucedidos donde es importante irlos a ver antes de la implementación, sea del metro o la repotenciación del BRT o la redistribución de nuestra red de transporte público convencional como está previsto para el año que viene. Sí, yo creo que en América Latina podemos encontrar muchos ejemplos de sistemas de transporte que deben de servir como referencia, ¿no? Comentábamos antes el caso de Transmilenio, que es una referencia a nivel mundial, pero tenemos también otras referencias que a lo mejor no son tan notables por el volumen de negocio que se maneja, como puede ser, por ejemplo, el caso de Curitiba, ¿no? Que desde los inicios siempre ha sido una referencia vanguardista, que ha apostado por la tecnología, por la innovación, por una planificación muy robusta de todas las acciones que se iban a llevar a cabo desde un punto de vista muy estratégico, ¿no? Tanto a nivel de estructura vial como de propia planificación operativa, control. Yo creo que podemos encontrar numerosos ejemplos de éxito en Latinoamérica, sobre los cuales de alguna forma basarnos, ¿no? y aprender, porque yo siempre digo, ¿no? En el transporte como en la vida, uno siempre debe de tener muy en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? A veces vemos casos de ciudades donde intentamos inventar la rueda, cuando de alguna forma lo que tenemos que hacer es traer aquello que sabemos que funciona con las particularidades que tenemos en la ciudad de Quito, ¿no? Entender cómo podemos adaptar aquello que funcionó en ciudades referentes. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Bogotá y de Curitiba, y pues... Tal vez vamos a ver, ustedes tienen experiencia de un metro recientemente implementado, que es la línea 1 y la línea 2 en la ciudad de Panamá. Cuéntanos, ustedes están haciendo la planificación operacional de Panamá. ¿Cuál ha sido esa buena experiencia o cuáles han sido esos factores importantes que han intervenido en esa buena experiencia en el metro de Panamá?
Bueno, yo creo que la situación con el Metro de Panamá es algo muy similar a lo que puede ocurrir en una ciudad como Quito o incluso como Bogotá, que están planteando un cambio tan significativo en su red de transporte como la apertura de una línea de metro, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto debe ser un desafío que a nivel conceptual debe de ser visto desde un punto de vista global, es decir, el metro no va a resolver todos los problemas de transporte que tenemos a día de hoy única y exclusivamente, ¿no? Vamos a tener que trabajar mucho en los sistemas de transporte convencionales que ya existen en la ciudad. En el caso de Panamá, pues es MiBus, la empresa encargada de toda la operación de transporte de Panamá, que ha tenido un proceso de adaptación muy grande a partir de la creación del metro, de la propia línea 1 y de esta línea 2, que actualmente pues, se ha convertido en un principal actor de la movilidad de Panamá. Yo creo que la principal lección que todos podemos aprender de lo que se ha hecho en Panamá es esta conceptualización general de la problemática, de cómo va a impactar este nuevo sistema de transporte, de cómo podemos reconducir la visión que tenemos desde el transporte urbano de bus para ayudar y para que todo sume a esta nueva conceptualización global de la ciudad y que de alguna forma todo esto se integre bajo un organismo regulador que tenga un poco la visión que comentaba antes, ¿no? De siempre atender al usuario y que sea el usuario la motivación para realizar cualquier cambio en el sistema. Y tal vez una retrospectiva para Jair. Jair ha vivido prácticamente más de casi 20 años en los sistemas ITS en la ciudad de Bogotá. Vio nacer el sistema Transmilenio y hoy se mantiene dentro de la parte ITS del sistema Transmilenio. Tal vez tú has sentido, no solamente en la parte técnica, tú también has vivido la parte político-administrativa, el cambio de alcaldes, el cambio de autoridades. ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué factores tal vez deberíamos prever para el caso de Quito, que también ha sido un sube y baja en este cambio? Yo creo que a todas las ciudades nos pasa eso, pero tal vez cuál ha sido la lección de Bogotá con alcaldes tan notables como Enrique Peñalosa, que está acabando su actual administración y que también comenzó Transmilenio, y tal vez algunos alcaldes que han estado pasando o de manera importante aportando al desarrollo de Bogotá y de su sistema de transporte. A ver, Rodrigo, pues más allá del componente político que tiene tu pregunta, yo creo que siempre ha habido, y valga la redundancia, una voluntad política en los actores del sistema. Es decir, el hacer bien las cosas tanto de la autoridad, en este caso el ente regulador, como de los operadores. Entonces ese compromiso con el mismo sistema hace que las cosas funcionen bien y tengan un impacto positivo a nivel de ciudad. Pero yo sí quiero rescatar algo muy importante y darle la relevancia que amerita el caso, es que en todos estos sistemas veo que siempre en diferentes ciudades no le da la suficiente importancia al tema de la planeación y programación de las flotas. Me explico. Para muchos de las ciudades este capítulo parece ser un tema netamente de automatizar o no su operación, y se sale un poco del contexto a nivel de realmente beneficio para el sistema. Y cuando hablo de beneficio estoy hablando a nivel de costos, a nivel de servicios o calidad de servicios, y obviamente el impacto que genera al usuario. Entonces creo que es importante en todos estos sistemas ITS darle una relevancia y un punto muy importante a lo que es la planeación y programación de las flotas, en donde se debe hacer un especial énfasis o un capítulo puntual para que el ente regulador o los operadores vean la relevancia y la importancia de una herramienta de estas en un sistema tan importante como son los sistemas de transporte. Creo que este punto que acaba de anotar Jair es importante, porque las autoridades, digamos, hacen la regulación, ponen las reglas claras para los operadores y ojalá el mejor servicio para los usuarios. Sin embargo, si no se planifica, tal vez no se realiza. Y esa es la parte cuando no estamos bien planificando, tal vez no estamos ejecutando bien los servicios, y eso trae un perjuicio notable para todos los actores, especialmente para los usuarios. Además, los operadores también sufren algunas consecuencias de carácter financiero, operacional, inversiones, etc.
Tal vez la última experiencia de David en Curitiba. Curitiba tiene una historia más larga que todos nosotros, que comenzamos acá en Quito, que continuó Transmilenio en Bogotá, pero nuestra alma mater está ahí en Curitiba, donde nacieron los sistemas BRT y donde ustedes conjuntamente están haciendo la planificación operacional de las flotas, están haciendo la implementación de estos sistemas ITS que van purificando o mejorando los niveles de servicio de la ciudad. ¿Cuál ha sido tu experiencia después de ver Panamá, ver ciudades en Europa o ver otras ciudades en Latinoamérica, retornar al alma mater, a donde nació los sistemas BRT, para implementar nuevos sistemas ITS? Cuéntanos de esta experiencia. Bueno, la verdad que a nivel personal ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora porque, pues bueno, como comentabas, Curitiba es el alma mater no solo de las ciudades en Ecuador, sino a nivel de América Latina y puntualmente también a nivel mundial. Dando continuidad un poquito a lo que comentaba Jair hace un momento, destacaría principalmente la voluntad de mejorar y de mantenerse siempre en la vanguardia, ¿no? En Curitiba siempre se han caracterizado por ser innovadores, por ir algo más allá. Ellos han realizado inversiones en tecnología en los últimos años muy importantes, incluyendo la parte de planificación de la operación, que de alguna forma les ha ayudado a medir el grado de calidad de la ejecución de su operación, ¿no? Estos sistemas inteligentes de transporte nos permiten ver un poco en qué estamos fallando, porque si nosotros siempre tenemos un plan base, lo ejecutamos, siempre vamos a poder hacer ese contraste, ver qué es lo que nos está resultando bien, ver qué es aquello en lo que podemos mejorar, y esa garantía de tener toda la información necesaria para un proceso de mejora continua, yo creo que es fundamental, y Curitiba es un ejemplo muy bueno en este sentido. Ustedes ya han visto varias ciudades en Latinoamérica. Igualmente nuestras autoridades y funcionarios municipales, no solamente de hoy, sino de otras administraciones, están visitando varios sistemas. Los sistemas de recaudación electrónica, los sistemas de control de las flotas, los sistemas de planificación de la operación, que son sistemas base para obtener toda la data necesaria para mejorar los servicios. Algunas teorías se han caído, digamos, los últimos años. Mientras avanza la parte tecnológica, así como la economía de las ciudades se mueven muy rápido, también tenemos algunas buenas y malas experiencias. ¿Ustedes qué han notado de todas estas ciudades? Mucho se discute, ¿debe haber un solo sistema para una ciudad? ¿Debe haber varios sistemas? El famoso sistema abierto o sistema cerrado, donde puedan las tecnologías integrarse. ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, en Curitiba o en Panamá o en Transmilenio? ¿Cuáles serían esas? No sé si Jair nos dices algo de eso y tal vez nos complementas, David, con tus últimas experiencias. Pues, a ver, yo pienso que esto es un tema más del tema de lo que estábamos inicialmente titulando esta pequeña reunión, y es los sistemas integrados bajo la modalidad de ITS. Entonces yo pienso que esto, independientemente a nivel de recaudo, si son pagos abiertos o pagos cerrados, en fin, sí debe haber un sistema integrado único, con el fin de darle al usuario. Es que se debe pensar en el usuario final, que es el que sufre realmente esas tecnologías. Entonces, con un sistema integrado, tanto a nivel del SAE, control de flota, el tema del recaudo, creo que beneficia no solamente a la ciudad, sino a los usuarios. Tiene un impacto colateral que es beneficioso para ellos. Esa es mi percepción sobre ese tema. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar Jair, ¿no? Yo creo que un sistema integrado único nos permite principalmente mantener toda la información con registros únicos, que nos permite un análisis mucho más consistente, ¿no? En nuestra experiencia, en aquellas ciudades donde hemos trabajado con sistemas de recaudo diferenciados, siempre nos hemos encontrado este tipo de problemas, ¿no? Que a la hora de querer analizar la información encontramos datos inconsistentes y poco robustos, ¿no? Que no nos permiten realizar una toma de decisiones tan positiva y tan expedita como en otros casos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Jair. Creo que en la medida de lo posible un sistema integrado
recaudo, esa planificación único, facilita la vida a todos los actores. Okay, creo que esa es una experiencia. Vemos que las mejores experiencias también están en Latinoamérica, en Europa, y hay una gran experiencia sobre esto. Y vemos ciudades como Sao Paulo, Río, Curitiba, que son, digamos, una muestra importante donde los sistemas, en este caso, prácticamente son únicos y están generando mejores beneficios para usuarios, operadores, y la autoridad está mucho más tranquila y sin tanto problema que manejar. Sin embargo, veamos cuál es el futuro próximo de la tecnología. ¿Cuál es el paso siguiente que ustedes le ven que va a suceder en nuestros países de esta región, en Bogotá, Colombia, Perú? Bueno, yo personalmente creo que a día de hoy la tecnología está infrautilizada, ¿no? Un poco volviendo al ejemplo que comentaba antes, es muy importante darnos cuenta de la gran cantidad de datos que tenemos que a día de hoy no utilizamos, ¿no? Antes comentábamos el caso de los datos que puede proveer la propia telefonía móvil, pero hay infinidad de ejemplos que nos hacen ver pues que podríamos llegar a un análisis mucho mayor, ¿no? ¿Qué nos permite la tecnología? Pues un análisis mucho más rápido, mucho más eficiente y efectivo. Pero para ello siempre tenemos que tener muy en cuenta de qué datos disponemos, si existe la posibilidad de invertir en tecnología que nos provea unos datos mucho más depurados y mucho más consistentes, y a partir de ahí aprovechar la capacidad computacional que a día de hoy existe para mejorar todo lo que tenga que ver con nuestro sistema de transporte. Creo que es algo fundamental y que más allá de la propia innovación tecnológica que pueda venir en los próximos 5 o 10 años, es incluso el aprovechar la capacidad tecnológica que tenemos a día de hoy, que a mi juicio está bastante infrautilizada, como comentaba. Totalmente algo para terminar, claro, Jair, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que manifiesta David, y lo único que me permitiría complementar es el buen uso de la información. Es que en este momento podemos tener cualquier cantidad de sistemas a nivel de tecnología, generando información, datos, pero que realmente no estamos utilizando. Y el no uso, pues obviamente esa información valiosa hoy en día es basura. Entonces, complementando lo que dice, o más bien adhiriendo a lo que dice David, el tema de la tecnología es darle buen uso a la información, y con base en ello podemos hacer analítica, predecir eventos, en fin, hay una infinidad de casos que podemos empezar a darle buen uso a los datos. Perfecto. Creo que ha sido muy saludable y muy enriquecedor estos consejos que ustedes pueden impartir en su visita a Quito. Esperamos acogerlos. Yo creo que lo más importante es de que la aplicación de la tecnología hoy en día es inevitable, tiene que ser bien hecha, tiene que ser, ojalá, un solo sistema integrado con todas las tecnologías que puedan proveer la mejor data, y bien tratada obtendremos un mejor servicio tanto para el usuario como para la autoridad. La autoridad va a estar más tranquila y ojalá el operador esté más satisfecho cumpliendo sus funciones de servicio a la ciudad. Muchas gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.